Hace casi un año, el país estaba conmocionado por el asesinato de una niña de 7 años de edad, de Fátima. Recordarás, esto ocurrió en la alcaldía Xochimilco, en la Ciudad de México. Estás viendo en pantalla en este momento un video del 18 de febrero, cuando la policía de la Ciudad de México hizo un operativo en la casa donde vivían los presuntos agresores, una pareja. Un operativo tanto para revisar lo que había al interior del domicilio, pero también para frenar a los vecinos que se estaban pues juntando en el lugar, que amagaban con entrar al domicilio si es que la autoridad no hacía nada al respecto. Fue justo un operativo, estaban buscando a los responsables de este asesinato. Recordemos, la niña apareció con huellas de violación y tortura, apareció asesinada. Y pues hace casi un año, de hecho 11 meses que ocurrió este acontecimiento. Hoy la autoridad nos ha informado, bueno, ya lo sabíamos, de la detención de la pareja acusada precisamente de estos delitos, y la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ha emitido tremendo anuncio. Ha informado de la detención de José Luis Adriguet Rivera, papá de Fátima, de la menor de edad. Ha sido detenido por la posible comisión de violación agravada en contra de un menor de edad, de entre 9 y 12 años. La Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México informó que fue detenido por policías de investigación y trasladado a la Fiscalía de Investigación de Delitos Sexuales. Ha quedado a disposición de un juez en el reclusorio sur. Esta es un episodio adicional al tan doloroso caso que tuvimos el año pasado. Tremendo lo que ocurre en la Ciudad de México. Bienvenidos a una transmisión más del Caporal. Te hablaré ahora del caso de lo que ocurrió en Irapuato, dos acontecimientos bastante importantes, y también de las 19 fosas encontradas en Guaymas hace apenas unas horas. Bienvenidos al Caporal del 13 de enero. Comenzamos. Hace apenas unas horas te traje a este canal este video en donde te hablé de las bolsas con restos humanos que fueron encontrados en Jalisco. Jalisco, la cuarta entidad con más homicidios dolosos en el país. Hoy toca hablar del estado que encabeza la lista de homicidios dolosos. Hoy toca hablar de Guanajuato. Nuevamente el estado de Guanajuato. Ahora bien, ¿qué es lo que han informado las autoridades que ocurrió en específico en el municipio de Irapuato? De hecho, en la parte trasera, a espaldas de un hospital del ISSSTE. Según la Secretaría de Seguridad Estatal, fueron encontradas 7 bolsas en este municipio. Y fueron encontradas, de hecho, una vez que la autoridad recibió una alerta al 911 alrededor de las 11 de la mañana, hoy, de hecho, sobre el hecho de que fueron encontradas bolsas en la colonia Las Trojes, atrás de una clínica del ISSSTE, y se trasladaron al lugar los policías. En específico acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Estatal, y al llegar al sitio pues se encontraron con varias bolsas de plástico de hecho fueron 7 según reportan, con partes con restos humanos que, aunque los peritos forenses están investigando de quiénes se tratan y de cuántas víctimas son, calculan las autoridades de manera preliminar que son 3 las personas, 3 las víctimas, 2 muy probablemente mujeres. Pero bueno, es cuestión de que los mismos peritos hagan los trabajos correspondientes para que ofrezcan detalles de qué fue lo que se encontraron. En Irapuato también, solamente que esto ocurrió unas horas antes. Esto ocurrió ayer por la noche. Nuevamente en Guanajuato, en la entidad, nos enteramos de otro acontecimiento lamentable, de un asesinato en una casa. En esta ocasión en el municipio de
Irapuato. Las autoridades han informado que pues esto ocurrió en la comunidad de Carrizal el Grande. De pronto vecinos alertaron que vieron y escucharon a personas llegar a bordo de varios vehículos, entraron a una vivienda y abrieron fuego en contra de la familia que allí vivía. 4 mujeres, una de ellas menor de edad, así como un hombre, fueron asesinados la noche de ayer, 12 de enero. Al lugar llegaron elementos de la Guardia Nacional. Sin embargo, para entonces pues ya no había ningún agresor. También posteriormente reportaron el arribo de policías municipales, de policías estatales. Se dieron a la fuga. Esto que está ocurriendo en Guanajuato en verdad preocupa. El tema de la inseguridad, cómo ha venido aumentando la inseguridad en los últimos meses, a pesar de que las mismas autoridades estatales afirman, y lo platicamos y lo escuchamos en viva voz del gabinete del gobernador, que ya no hay presencia de la delincuencia organizada, a pesar de que las autoridades estatales cambiaron la estrategia de seguridad con el objetivo de entrar en una fase de pacificación. Esto empezó a ocurrir en agosto del año pasado. Actualmente, Guanajuato es la entidad con más homicidios dolosos en el país. Entre el 1 y el 7 de enero fueron cometidos 75 crímenes, 75 homicidios dolosos, el 15% a nivel nacional. El 4 de enero hubo una masacre. De hecho, te lo compartí, vaya, te hablé de este caso en este canal. El 7 de enero hubo otra masacre con 9 víctimas. Ese mismo día, el 7 de enero, hubo en total 23 homicidios dolosos. El viernes 8 de enero, la alcaldesa de Apaseo del Alto, Carmen Ortiz, lanzó un mensaje en un video, un mensaje pidiéndole ayuda al gobernador ante pues la desaparición de 2 trabajadores de la alcaldía. Y también el sábado 9 de enero fueron asesinados 3 adultos y un bebé en una casa en Celaya. Esto ocurrió de una manera muy similar a lo que ocurrió en Irapuato ayer. El 11 de enero, también lo vimos en este canal, hubo al menos 9 personas asesinadas en 5 enfrentamientos en el municipio de Villagrán. Y ayer en este canal te traje este otro video del asesinato de un diputado local. Esto es lo que ha ocurrido en Guanajuato, solamente algunas de las cosas que han ocurrido en Guanajuato en los últimos días, en lo que va de este año 2021. Y cuántas cosas no se están diciendo en este momento o no están ocurriendo en este momento en aquella entidad. Importante que pues sepamos qué es lo que está ocurriendo y que demos seguimiento a la reacción por parte de las mismas autoridades, que hasta este momento pues de ninguna orden de gobierno se ha cambiado la estrategia para el combate a la inseguridad. Algo también está ocurriendo en el estado de Sonora. Existe un colectivo de madres que están buscando pues a sus hijos desaparecidos. El colectivo Madres Buscadoras de Sonora ha informado del hallazgo de 19 fosas clandestinas. Le dedicaron varias horas para buscar en una zona desértica entre los ejidos Ortiz y Esteban, Vaca Calderón, esto en el municipio de Guaymas, en Sonora. Le dedicaron varias horas para justo pues dar con los restos de sus familiares y encontraron en diversos puntos fragmentos óseos calcinados. Atención, no encontraron los cuerpos, sino restos de ellos. Así lo ha detallado la líder del colectivo, Cecilia Flores, y también han registrado el hallazgo de casquillos percutidos, por lo que las autoridades están investigando si las víctimas que se encuentran allí en estas fosas clandestinas pues fueron asesinadas en ese mismo lugar. Es la Fiscalía General de Justicia del Estado la encargada de revisar lo que encontraron. El colectivo también ha aprovechado este hecho para pedirle a familiares de personas desaparecidas que acudan a la Fiscalía, que acudan ante las autoridades a que se hagan las pruebas genéticas con el objetivo de que puedan hacer
la comparación de los datos que obtengan justo de los restos encontrados. Este es un estado en donde quien busca la gubernatura es quien fuera el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, quien, por cierto, antes de retirarse del cargo, dijo en una entrevista en La Jornada que ya no hay dominio del narco en algunas zonas del país. Tú juzga, ¿qué opinas al respecto? Esto es lo que he preparado para ti esta noche en esta transmisión. No olvides, como siempre, 1, suscribirte y 2, reventar el botón de like. Nos vemos mañana con mucha más información. Buenas noches.